Lecturas asombrosas. Entrevistas de difusión literaria. Conduce Ángeles Barrera Jofré. Nuestra invitada de hoy en Lecturas Asombrosas es Rosana Miranda Rupailaf. Nació en Osorno en 1982. Poeta mapuche huilliche, profesora de lengua castellana y comunicación de la Universidad de Los Lagos. Magíster en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad Austral. El año 2006 y el 2008 obtuvo la beca para escritores del Consejo Nacional del Libro y la Lectura por el libro inédito Seducción de los Venenos e Invocación al Chumpal, respectivamente. En 2012 recibió Premio Municipal de Literatura de Santiago por Chumpal, del Aire Editores 2011. Ha publicado Las Tentaciones de Eva, Chile 2003, Seducción de los Venenos, LOM Ediciones 2008, Chumpal del Aire Editores 2011, reeditado el 2018 por Pehuen Editores. Copu- Copuque Filú, Pacarina Perú 2017. Tregua o Trehuaco del Aire Editores 2017. Sempe Mapu Aparte 2021 y Quehuacafe Provincianos 2022. Premio al Artista de Trayectoria Región de los Lagos el año 2022. Premio de Arte y Cultura Víctor Jara 2023. Premio Municipal de Literatura de Santiago 2023 por el libro Quehuacafe. Recientemente ha reeditado el libro Las Tentaciones de Eva por Editorial Luguera y la obra reunida Sángrate, Agua por Editorial Universidad de Valparaíso. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en nuestra segunda emisión de la temporada número 36. Esto es Lecturas Asombrosas, jueves 27 de agosto. Estamos con la poeta chilena que se encuentra en Colombia, Roxana Miranda Rupailaf. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida, perdón, a Lecturas Asombrosas. Hola, bien, estoy emocionada de estar acá. Ha sido difícil conectarse. Espero resulte, porque igual estamos lejos. Así que, nada, gracias por la invitación y gracias también por la lectura. Sí, hoy vamos a hablar de este pequeño, gran, inmenso libro. Es pequeño de tamaño, pero tiene una profundidad y una inmensidad preciosa. Estoy casi combinada a juego con Dos Corazones Tengo, que es el primer libro, ¿cierto?, de relatos breves de Roxana, que fue publicado hace poquito por la editorial La Maña, en el sur de nuestro país. Y vamos a conversar en profundidad sobre el proceso, ¿cierto?, de esta primera publicación de prosa poética, le vamos a llamar, porque tiene mucha poesía. Es un libro hermoso, muy bonito, muy bien editado. Y como dijo nuestra invitada en algunas entrevistas, ¿cierto? Es un libro muy íntimo y personal. Contiene 11 relatos que cruzan, ¿cierto? Cruzan la música, cruzan su intimidad y cruzan también personajes, personas importantes en su vida. Así que, Roxana, mi primera pregunta es, em, ¿cómo construyes, ¿cierto? Pasando desde la poesía, este retrato de la ciudad en la que viviste tu infancia y que tiene toda esa identidad que conocemos a través de tu poesía? Claro, yo he vivido toda la vida en Osorno, la verdad. No solamente mi infancia, todavía habito ahí, he salido poco de Osorno. Salí quizás el 2007 cuando fui a hacer el magíster a Valdivia, igual cerquita.
y en algún momento estuve en Alemania un año en una pasantía. Entonces, como que la mayor parte de mi vida ha transcurrido en la ciudad. Creo que gran parte de mis afectos están ahí. No he querido salir por lo mismo, porque ahí están mis abuelos, están mis tíos, está mi historia, está el territorio también, que creo que es una fuerza importante que construye el imaginario poético, narrativo que estoy haciendo ahora. Eh, y, y comencé a escribir sobre la ciudad, que creo que siempre ha estado presente también en mi escritura, porque también, eh, si bien yo hablo de naturaleza en los otros textos, esa naturaleza en realidad está bien próxima a la ciudad, ¿no? Osorno es pequeño, o sea, en 10, 15 minutos estamos en el campo. Entonces, creo que también es una ciudad rodeada de campo, de naturaleza, de lagos, de árboles, donde todo es muy próximo. Entonces, para mí también eso digamos, ese límite es muy difuso. Y yo creo que con el tiempo fui madurando más sobre los personajes que me habitan, que me habitaron, que siguen ahí, digamos, esos recuerdos en las calles y cómo de alguna forma uno va construyendo como una historia, porque mientras más uno como que crece, mira hacia atrás y más camino ve, ¿no? Más procesos ve. Y era una deuda que tenía también con mi familia, el hecho de escribir sobre los duelos, sobre los tíos que poblaron mi infancia, sobre mis abuelitos. Entonces yo quería de alguna forma también ofrendar este libro a la memoria familiar. Quiero agradecerte, Rosana, por esa devoción. Cuando yo recibí el libro, eh, tuve la sensación de esos devocionarios que uno tenía cuando chica, donde venían los rezos. Eh, y para mí, el que sea en este tamaño, más las fotografías de Aucán Martínez, ¿cierto? Que acompañan los relatos, em, como lectora, tú nos haces una invitación a través de este libro de, de poder llevar no solo en nuestra mente y en nuestro corazón a las personas que han sido importantes en nuestra vida y que han partido, ¿cierto? Aquí conocemos a tu abuelo Jorge, a tu abuela, a tu amiga Daisy, aunque tú estableces que hay nombres y lugares que están cambiados, que han sido para ti personas significativas. Y el que esté en este formato pequeño eh, es de una ternura y es de un respeto increíble. Eh, no hay una palabra en Mapudungún que sea literal a devocionario. Lo estuve investigando. Eh, pero encuentro que es muy acertado. Encuentro que es muy acertado el tamaño. ¿Cómo fue trabajar con la Maña, decidir publicarlo de esta manera y trabajar también con el poeta y artista osornino Aucán Martínez, con las fotografías? Bueno, trabajar con la Hermaña fue un proceso muy bonito. Con Gabriela nos conocimos precisamente hablando de los duelos a raíz de la muerte de su padre. El papá de Gabriela Balbontín, que es la editora de La Maña, era un destacado escritor, narrador de la ciudad de Osorno, que hizo un libro que se llama El Paradero, que es un libro emblemático. Y fuimos muy amigos y a través de él yo conocí a Gabriela y de alguna forma creo que cuando él falleció me heredó un poco a sus hijas, ¿no? Y a su familia en general. Eh, y nos une el amor por Juan.
Entonces, yo creo que también la muerte deja eso, ¿no? Como el duelo deja regalos. Muchas veces como que las personas dejan enseñanzas, dejan herencias. Y en este caso fue lo de Gabriela. Entonces, trabajar con ella fue un proceso muy bonito también de irnos descubriendo, de ir conversando acerca de literatura, que es algo que nos mueve a las dos, nos moviliza. Eh, y, y bueno, mi primer libro se llama Tentaciones de Eva y habla también, ¿cierto?, sobre los discursos judeocristianos que de alguna forma eh, tuvieron que ver con el inicio de mi propia literatura. Eh, yo crecí con mis abuelitos en una comunidad en las que el Mapu, San Juan de la Costa, una misión. eh, y en esa misión, mis abuelitos se hicieron devotos de la Virgen de la Candelaria, eh, de San Juan, y había muchos libros de catecismo en mi familia, y uno se encuentra y se desencuentra con las religiones, ¿no? Por todo lo que ha significado, digamos, el borramiento de las culturas indígenas y todo lo que eso implica, la violencia cultural. eh, pero también yo he afirmado que también uno es un poco eso, ¿no? Como que igual no reniego de esos libros, de esas primeras historias que formaron mi imaginario. Y cuando se pensó en el formato de Dos Corazones Tengo, también se pensó en el libro de catecismo, ¿no? Y por eso también pensamos en este formato pequeño donde estaban estas historias que son historias que forman parte de una identidad que mezcla todo, porque así era, ¿no? Así es un poco todavía. Y, y también en el celeste de la Virgen de Lourdes, que es la Virgen de Rahue Bajo, que es el lugar donde yo crecí, y que también son los colores con los que se vestía Martín Vargas antes de cada pelea. Martín Vargas, ídolo del barrio. Entonces, creo que son muchos los significados que hay en este tamaño. También están las flores, que son de alguna forma las ofrendas, no solamente a la Virgen, sino también a Huentellao, al mar, a los espíritus indígenas que habitan, también el Lafquén de Pucatrihue. Y trabajar con Aucán, esta fotografía fue hermoso. Aucán yo lo conozco de cuando era pequeño, o sea, no tan pequeño, 15 años. Eh, fue, fue alumno mío de un taller literario y lo he visto crecer, lo he visto también diversificar su arte, ha salido a estudiar, ha regresado y nuestra amistad ha continuado. Entonces, él también habita el sector de Rahue. Cuando pensé en fotos, no se me ocurrió otra persona que no fuera él. Eh, y así que también creo que el libro está, como tú decías, lleno de amistades y de amor. Por lo tanto, también quizás ese es el reflejo de lo que uno puede ver en esa materialidad. Y hablando de esa materialidad, Rosana, me gustaría que profundizáramos en ciertas reflexiones. Yo soy lectora en tránsito. Yo me llevo los libros mientras voy en la micro bueno, yo no sé, hice micro, en los buses y en el metro. Y a mucha gente le llamaba la atención mientras yo leía, entonces yo le pasaba el libro para que lo ojearan y les contaba un poco de ti para que lo adquieran. Y en la página 44 hay una frase muy bonita que para mí me hizo mucho sentido para mi propia experiencia de vida, ¿cierto? Y me gustaría que pudieras profundizar desde esa mirada tan lúcida que tienes al momento de narrar. Abro comillas. Pienso que el olvido no existe,
que todo es voluntad, que para seguir viviendo hay que olvidar ciertas heridas, ciertos sucesos de trizadura y temblor. Coraje. Ujú. Sí, sí, a mí Gracias, me impacta. gracias por eso. Gracias por eso. Mm. En realidad es la prima la que tiene la que deja esa enseñanza, ¿no? Con su historia que es tremenda y, y muchas veces uno, como desde afuera, quizás no logra entender el olvido, pero el olvido también tiene mucho de dolor. Entonces yo creo que para mí eso también fue un aprendizaje con ella. Y, y bueno, quizás ella no lo veía así en ese momento, pero para mí fue como impactante cómo, cómo el olvido también sana, ¿no? Mm. Perdón, muchas, Está muchas gracias. silenciado. Sí, muchas, muchas gracias. Lo que Ujú, pasa es que silencio para poner toda mi atención en tu respuesta. ujú, El proceso de escritura comenzó en pandemia, en pandemia. ujú, ¿Cómo fue cuéntanos cómo esa, a ver, en este libro hay mucha intimidad. mm, Están pequeños episodios, ¿cierto? Que uno podría ir ujú, ensamblando también con tu poesía. Eh, ¿Cómo fue empezar a narrar estas historias con quienes tú has manifestado que estabas como en deuda? mm. ¿Y por qué decidiste Em, la yo no narrativa? tenía la intención, bueno, yo no tenía la intención de publicar el libro, la verdad. Em, nace más como una conexión un poco epistolar con mi familia. Yo vivo sola, entonces la pandemia me tocó en un apartamento que no tenía, eh, que solo tenía una ventana, donde vivimos la pandemia, que fue una época de mucho cuidado, por lo tanto tampoco me juntaba como con mi mamá, ni con mis hermanos, ni con mis abuelitos, porque por el temor que sentimos todos, ¿no? En algún minuto de contagiarnos. Eh, y me pidieron desde una librería de Valdivia que se llama Gato Caulle escribir un relato. No me acuerdo bien de las especificaciones que me solicitaron, pero yo les dije, no, yo no hago eso. Y al final hice uno, que es el primero que está en este libro, que es el del abuelo Jorge, y, y lo envié, lo publicaron, tuvo hartos comentarios, amigos que me preguntaron si estaba escribiendo narrativa, entonces a mí me sorprendió como esa reacción y lo comencé a compartir con mi mamá se acordó por supuesto de más detalles, luego... empecé a hacer, me dijo, ¿por qué no le haces uno al tío Pedro? Entonces como que comencé a hacer relatos como a pedido un poco, ¿no? Y ya cuando empezaban a aparecer tías, tíos, los llamaba, les leía el relato. Entonces se fue transformando en una especie como de comunicación emocional también, como bien familiar. Y, y como en pandemia igual había tiempos, estábamos en la casa, entonces empecé como a hacerle relatos a todas las personas que se me ocurrieron en ese momento. Y, y en alguna otra instancia me pidieron otro relato para una revista en Venezuela, creo que era, y yo mandé el relato de Juan Balbontín. Eh, y salió publicado, se lo mostré a Gabriela, pero tampoco Gabriela en ese minuto como que puso mayor atención en que en que yo tenía más relatos.
ya un día conversando, el año pasado, un día que había -4 grados, de hecho, la Gabriela se quedó en mi casa. Eh, y estuvimos ahí hablando de literatura y todo. Entonces, como que yo le conté una historia, una de las historias que están en los relatos, y me dice, ¿y eso lo tienes escrito? Y yo le dije, sí, sí lo tengo escrito. De hecho, tengo varios. Entonces, como que ahí Gabriela ya con eh, con su olfato de editora empezó, no, yo quiero leer, ¿por qué no me los mandan? Me gusta leerlos todos. Eh, Así que se los envié, su libro, tenemos que publicarlo. Y, y ella insistió, la verdad, le agradezco esa insistencia, en- pero no fue concebido como un libro durante el proceso de escritura. Entonces, creo que eso también hizo que sea también más emotivo, más, tal vez más directo. eh, Me quitó quizás un poco de estar pensando, igual uno se cohíbe si empieza a pensar esto va a ser publicado. Así que, nada. Felicita a Gabriela de mi parte, dile que yo a esa insistencia le llamo la persistencia feliz. La persistencia feliz porque acabó en este resultado tan hermoso. No solo nos abres, no solo nos abres tu corazón, tu vida, tu intimidad, sino que además entrelazas los relatos con música, con, con canciones, ¿cierto? Que son Ujú. reconocibles para todos. ¿Qué importancia, ¿cierto? Tiene la música o tuvo la música, estas canciones, para inspirar o para darle el título, ¿cierto?, a ciertos relatos. De hecho, yo pensé en un principio que todos los relatos tenían que ver con alguna canción, pero no, no todos. No todos, pero cuéntanos también esa importancia de la música, de las canciones, las rancheras. Para mí la música es muy importante. Sí, para mí la música es muy importante, como que tiendo a escribir con música. Creo que también la música estuvo muy presente en mi infancia. Eh, en los campos se cantaba mucho, eh, sobre todo rancheras, corridos. Eh, Mis tíos tenían también guitarras, acordeones, música festiva sobre. Todos cantan un poco. Yo no tuve ese arte, pero sí de escribir. Mi mamá igual canta. Entonces, me parecía, o muchos de los personajes yo los asocio con música. Entonces, como que ese título tiene que ver con la música con la que asocio a ese personaje que aparece en el relato. Eh, algunos, con algunos fue más fácil, porque por ejemplo, Lizama tenía su canción preferida, que era El extraño del pelo largo. Eh, y, y también La poderosa muerte de Juan Balbontín era la canción que siempre escuchábamos, ¿no? Entonces yo creo que también está eso, como las personas tienen su soundtrack, ¿no? Las personas tienen su canción favorita, uno tiene un repertorio musical, y también cuando uno tiene cercanía, amigos, uno sabe qué es lo que le gusta, ¿no? Y un poco de eso va también el libro. Y también no podemos dejar afuera el misticismo, ¿cierto? Los dioses, el chumpal, que habita ahí en las aguas y que atraviesa, ¿cierto?, la vida de quienes habitan lo que tú bien dijiste, la zona de la Misión, en Rahue, y que está tan anclada también
en tu poesía como parte de la identidad, no solo identitaria de donde uno viene, sino de cómo también se expresa. Eh, el microuniverso que nos presentas aquí es fantástico. A mí me llevó a ver el mapa para saber dónde estaba San Juan de la Costa, los lugares que nombras, y el misticismo. Uno de los relatos que más, me gustan todos, pero el que más me queda en la memoria es la de los hermanos, de los Traro, que es como el más místico, ¿cierto? El más fantástico dentro de los relatos. Em, si quieres explayarte también en ese tema, que quizás a ti te sale tan natural que es difícil, que no es que algo tan propio que quizás no se pueda explicar así tan, no sé, lo que nos quieras comentar sobre eso. Sobre los claros, hay un poco de intermitencia. Sí, de intermitencia, sí, Entonces, sí. Ahora recién te estoy la pregunta. escuchando. Ujú. Eh, sí, me hablabas acerca de los claros. Sí, que es uno de Ujú. mis favoritos porque es como el más Sí, yo creo fantástico. que igual en los campos. mm, Ujú. Yo creo que igual los campos están poblados de historia, ¿no? Nosotros teníamos estos vecinos, em, o sea, son historias reales también. Parecen como que no, parece que no, pero era mucho de lo que vivíamos tenía que ver con estos vecinos, ¿no? Porque nosotros, con mis abuelitos todavía viven ahí, de hecho, como en bajo el cerro, entonces siempre nos sentíamos observados por los traros que vivían arriba. Entonces también era cuando ellos cantaban, la música llegaba súper clarita hasta nuestra casa. Eh, Mi mirada de niña también yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Como yo me asustaba con todo lo que pasaba en esa casa y con los misterios que se desarrollaban ahí. Pienso que la mayoría de los escritores parten desde lo personal. Y ahora que estoy acá en Colombia, igual yo ya he venido, pero siempre pensaba en García Márquez también y en Aracataca y en todo eso que es como una identidad tan local, pero tan universal a la vez. Yo creo que hay cosas que dentro del pequeño universo que uno puede ver, también conecta con los demás. Y yo creo que precisamente los traros y las enfermedades extrañas que aparecen de repente en la vida de las personas tienen que ver también con lo universal. Gracias, Rosana. Voy a invitar a que en tu voz, ¿cierto?, elijas algún fragmento para leernos que se convierte en la lectura asombrosa. Entonces, Ujú. Sí, voy a leer de los traros. Em, Dos corazones tengo. Cuando murió la madre de los traros, dicen que ella no estaba en su ataúd. Dicen que se convirtió en culebra y que había sufrido de esta transformación desde hace mucho tiempo. Ella era una culebra grande y larga que cuidaba celosamente de sus hijos. Dicen que el ataúd era liviano porque allí descansaba su cuerpo de culebra muerta. Un par de años más tarde en la escuela, un profesor de música nos enseñó una canción de los Traros. Dijo que eran unos sabios que habitaban en San Juan de la Costa. La canción estaba en chezungún. Es la primera que aprendí en lengua huilliche y hablaba de una culebra que bailando sobre la tierra buscaba su hogar. muchas gracias, Rosana, por esa lectura. En Dos Corazones Tengo, ¿cierto? Su primer libro.
en narrativa, para mí es prosa, prosa poética. Ujú. Eh, y quiero terminar haciéndote una pregunta, Rosana. Hace mucho tiempo, el 2007, te entrevistaron en Letras My Site. Y una de las preguntas que me llamó la atención y que tiene que ver con esta lectura que hice de tu libro fue que te preguntaron, ¿para quién escribes? Esa fue la pregunta, ¿para quién escribes? Y tu respuesta, hace casi 10 años, cuando estabas empezando a ser conocida y reconocida, dijiste lo siguiente, abro comillas, para mí y para los que habitan dentro de mí. Eso en principio. Ahora yo creo que uno escribe porque en el fondo se siente un poco incomprendida. Cierro comillas. ¿Por qué me llamó la atención esta frase? Porque encuentro que la coherencia tuya en tu escritura y en tu vida, ¿cierto? Tiene que ver con eso, que escribes para ti y también para los que habitan dentro de ti. Que quizá en esa época, hace 10 años, era otra visión, pero que yo lo veo plasmado aquí. Y quería agradecerte por este inmenso regalo que nos haces a los lectores. ¿Sigues pensando así o ha cambiado tu respuesta a esta pregunta para quién escribes? Yo sigo pensando así, creo que finalmente uno escribe por necesidad también, ¿no? Y Dos Corazones Tengo surge de la necesidad afectiva de abrazar a mi familia durante la pandemia y fue a través de ese proceso que pude ver también la memoria familiar hacia atrás, ¿no? De estar de alguna forma construyéndola y cuando digo que era una deuda, eh, creo que sí lo era porque eh, soy la escritora, soy la única escritora en la familia, entonces yo creo que cuando hay una escritora en la familia, los tíos, las personas esperan que tú escribas de ellos. De hecho, surgía, ¿no? Eso de cuando nos pasa algo divertido, dicen esto tienes que escribirlo, como medio en broma, medio en serio. Entonces creo que también tenía una responsabilidad familiar y creo que también tiene que ver como con la conciencia mapuche de generar esta comunidad, ¿no? Finalmente somos una comunidad eh, huilliche, media champurria, pero somos una comunidad que tiene que hacer su identidad, que está haciendo su identidad. Entonces, como escritora, creo que igual tengo que contribuir a eso. Lo haces maravillosamente, maravillosamente. Voy a agradecer a Mariana Ales, cierto, su gestión periodística, también a Gabriela, maravilloso todo lo que conlleva el libro, y a invitar a nuestros lectores a que consigan no solo La Maña, sino que empiecen a hacer su biblioteca de autora, en este caso de nuestra invitada Rosana Miranda Rupailaf. Rosana, tus palabras antes de despedirnos. Muchas gracias por la invitación, fue una conversación muy bonita. A mí todavía estos relatos me siguen emocionando, así que espero que también los puedan leer y que también puedan entrar a este mundo íntimo. Eh, y nada, agradecida siempre por los saluditos, por el cariño y si leen el libro igual escríbanme. Voy a escribir, yo voy a contarles que a los seguidores de Lecturas Asombrosas que he tenido la posibilidad de estudiar la poesía de Rosana. Es la primera vez que nos encontramos en esta instancia. Quiero agradecerte como lectora, Rosana, porque esto es un ejemplo para todas las personas que no necesariamente quieren ser escritores famosos, ¿cierto? Dedicarse a la escritura, pero lo que tú haces en esto demuestra que es importante lo que tú acabas de decir, fortalecer la comunidad, nuestra comunidad familiar, nuestro entorno, tener devoción por quienes nos antecedieron, por quienes nos dejan, y la alegría de poder llevar este libro todo el tiempo. Yo desde que llegó, desde que lo tengo, hace 2 semanas, lo llevo en la cartera. Y sabes que no, me sé partes así como de memoria, pero igual lo sigo leyendo y voy en el metro y lo saco y lo leo. Entonces,
eh, nos regalas esta linda idea de que no importa que no seamos buenos escritores, pero recolectar la historia del abuelo, del tío o de la prima que ya no están, ¿cierto? Saludos al cielo a Daisy, que fue la que te animó a escribir a pesar de que la historia es la más terrible, ¿cierto? Para ti y también para los lectores. Así que felicitar por esta nueva obra tuya, desearte lo mejor en tu estadía ahí en Boyacá y que podamos tener la posibilidad de conocernos y que me puedas Ay, me eh, encantaría. si tengo que ir a Osorno, si tengo que ir a Osorno, feliz. Para... y voy a estar atenta porque se supone en el comunicado de prensa dijeron que ibas a presentar en Santiago. Así que también Sí, sí. voy a estar atenta para hacer difusión y encontrarnos ahí, o si no, viajo directamente a Osorno a conocerte personalmente. Muchas, muchas gracias. Sigue escribiendo. Tu voz es importante, necesaria. Así que desde aquí, desde Lecturas Asombrosas, muchas, muchas gracias. Y a ustedes los espero como siempre todos los jueves al mediodía. Gracias, querida. Un gran abrazo. Ya, un abrazo.